Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día, ¿me Buen día, escuchan profe. bien? Muy bien. Vamos a arrancar, sí, con la semana pasada, en el práctico, estuvimos hablando un poquito de diagnóstico virológico, ¿sí? La verdad que estábamos con los recuperatorios, entonces no podíamos dar los sincrónicos, que va de la mano con, obviamente, para atender ese diagnóstico virológico que buscamos a los virus, ¿no? Que era la detectar ya sea al virus o la respuesta que produce el virus ya en nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos que conocer primero, obviamente, a quién vamos a estudiar. Si ustedes tienen subido desde la semana pasada el teórico de generalidades, por ahí el teórico de generalidades tiene algunos errorcitos, ¿sí? Que vamos a ir cambiando, muy puntuales. Ustedes van viendo, van escuchando después, o el que describe lo va a ver, o los vamos a ir basando, ¿sí? Bien, vamos a arrancar obviamente con esta parte de virología. Si ustedes van sabiendo o van leyendo que las enfermedades virales, como ustedes mismos lo saben, son una de las principales de alta morbilidad, más que nada en humanos, ¿sí? Los virus infectan tanto a todos los seres vivos, infectan tanto a las plantas, animales, hongos, bacterias, todos aquellos seres vivos que tengan células, ¿sí? Porque ellos necesitan esa célula, digamos, esa maquinaria para poder reproducirse, y eso hace que al ser parásitos intracelulares obligados, como se dice, porque necesitan sí o sí una célula, el diagnóstico, ustedes habrán visto, no es un diagnóstico tan sencillo como hablábamos en bacteriología, o hablábamos en hongos, o hablábamos en parásitos, sino que se necesitaba medios de cultivos, ya sea animales de investigación, todo lo que tenga célula, ¿tá? Líneas de cultivo celulares, o si no, nos íbamos al otro diagnóstico que era la interpretación o la búsqueda de los marcadores serológicos para saber el impacto o saber más que nada el estatus inmunológico del paciente, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta virología es una ciencia que estudia a estos virus, a su diversidad, a sus interacciones con los huéspedes, ¿sí? Y tiene un avance día a día de acuerdo a, digamos, el desarrollo de la investigación, y obviamente no es lo mismo en la virología en años anteriores hasta en años que se ha descubierto, desde que se descubrió y se mejoró, digamos, la microscopía electrónica, ¿sí? A través, desde que se descubre o se fabrica el microscopio electrónico, el impacto, digamos, y el estudio de los virus, está ahí la comprensión, la necesidad de células vivas, la forma de replicación viral de los virus, tienen grandes características, ¿sí? Saben ya desde forma, digamos, de cultura, digamos, que estos virus han producido un montón de pandemias desde finales del siglo XX, donde, por ejemplo, hubieron diferentes pandemias de influenza, que es, capaz que ustedes no lo sepan, desde el año 1918, que fue la gripe española, que es la H1N1. Después, por ejemplo, viene en el mismo, a fines del mismo siglo, la pandemia, por ejemplo, de lo que es la gripe aviar, y después viene una gripe porcina, y después el virus muta tanto que es una mezcla entre la gripe porcina, la gripe humana y la gripe aviar. Entonces, el virus está muy relacionado a la producción de diferentes tipos de pandemias, ¿sí? Habrán, por ahí algunos saben que otro virus súper importante es el de la viruela, que gracias a Dios en el año 1980 se logró erradicar, ¿sí? Lo que es la viruela del planeta Tierra, y eso es a través de una vacunación y una cloración de las aguas, igual que la poliomielitis, ¿tá? Que la poliomielitis seguimos controlando con vacunas, pero ya con la cloración de las aguas se ha bajado el índice, y estamos logrando, ¿tá? Con ese control, ¿tá? Que seamos libre de la polio, y capaz que en algún momento ya no esté más la vacuna contra la polio, ¿sí? Que es una de las que damos por último acá en virus, ¿sí?
Pero existen, vamos a hablar de un montón de patologías como HIV, hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Por ejemplo, que no tienen todavía una vacuna, que no tienen, bueno, hepatitis B sí, pero hay brotes de hepatitis B, ¿sí? O brotes, por ejemplo, de virus emergentes. Son virus que los emergentes son los que aparecen, que son nuevitos, y los reemergentes son los que vuelvan a aparecer, muy relacionados a la zoonosis, ¿sí? Dengue, hantavirus, fiebre amarilla, ¿tá? Son todos, digamos, virus que todavía están produciendo un montón de brotes todavía en determinados tiempos, ¿sí? Rabia, ¿tá? Es otro. Bien, vamos a estudiar o vamos a definir a la estructura que a nosotros nos interesa saber, ¿sí? Y vamos a decir que virus en latín significa veneno. Ahí ya nos dice todo de lo que es la importancia que tiene este agente etiológico, ¿sí? Son organismos vivos que ellos no pueden ser observados con el microscopio óptico y lo que hacen es presentan los diferentes tipos de características. ¿Cuáles son? Primero, el principal, que tienen solamente un solo tipo de ácido nucleico. O son virus ADN o son virus ARN. Tienen un tamaño que van desde 20 a 250 nanómetros, de ahí es que vamos a poder clasificar a los virus según el tamaño en chico, mediano y grande, ¿sí? Formas y tamaños variables, ¿sí? Son, también como les contaba hoy al principio, son parásitos intracelulares obligados. Ellos, como les contaba hoy, necesitan meterse porque por ellos solos no pueden tomar, no pueden almacenar, no pueden usar la energía química, no pueden ni siquiera sintetizar proteínas solitos, son absolutamente dependientes de la célula huésped, ¿sí? Y obviamente que afectan a todos los organismos, ya sea animales, plantas, bacterias también se meten, y entre que algunos son zoonosis, que afectan a los animales y los animales pueden transmitirnos a nosotros, ¿sí? Entonces, característicamente son las 5 que siempre tenemos que acordarnos. La mayoría de estos virus tienen tamaño súper inferior al de las bacterias, si ven ahí tienen estafilococos y clamidias para compararlo. Las bacterias se miden en micrones, pero los virus utilizan una medida que es inferior, llamada nanómetro, o milimicrón, también pueden leerla, ¿sí? Que el milimicrón equivale a 10 a la menos 9 metros, si no me equivoco, ¿sí? Esa es la relación que tiene entre el milimicrón, ¿tá? Y los metros. Fíjense el tamaño diferente que hay y la forma de observación. Staphylococcus aureus, que era que ya lo vimos en bacteriología. Clamidia trichomatis, que tenía mucho que ver, ¿sí? Bien, eso para que ustedes comparen, y siempre cuando hablamos de virus, el tamaño de los virus varían entonces en nanómetros. Bien, y ahora sí vamos con la estructura, ¿tá? Los virus poseen, como dijimos, vamos de adentro hacia afuera y después vamos a describir cada una de las estructuras, ¿sí? Los virus poseen entonces un solo tipo de ácido nucleico, ¿sí? O es ADN o es ARN. Este ácido nucleico, ¿tá? Que está acá, constituye lo que se denomina un nucleoide, ¿sí? Constituye el nucleoide, el cual ese ácido nucleico asociado a las proteínas se denomina core viral. Ese core viral es donde se encuentra toda genética, ¿sí? Siendo los ácidos nucleicos, ¿tá? Responsables de lo que es la infectividad, ¿sí? Entonces tenemos el ácido nucleico, que está asociado a proteínas, ¿tá? Que se denomina... Bueno, no tomo la leche, perdón. Core viral, ¿estamos? Este core que está asociado a proteínas está protegido por una cubierta, esta que está acá, ¿sí? Por una cubierta proteica llamada
cápside, con algunos ya lo estuvimos hablando, esta estructura en el práctico, ¿sí? Esta cápside, chicos, está formada por proteínas denominadas capsómeros, ¿sí? En los virus envueltos, que es el virus más grande este que les estoy mostrando, esta cápside está protegida por lo que es la envoltura. Entonces, vamos a decir que el núcleo o el core viral más la cápside forman la nucleocápside, que está bien determinada esta estructura en los virus envueltos. Sin embargo, en los virus desnudos tenemos el core viral y la cápside solamente, ¿sí? Esta estructura que tienen estos virus, que es la envoltura, esa envoltura proviene, ¿de dónde sale? Proviene de la membrana de la célula que ellos hospedan. Y cuando el virus sale, en esa última etapa de la replicación, que la vamos a ver, sale ya sea por gemación o por brotación, una vez que termina ese ciclo de replicación, se lleva esa membrana, necesita esa estructura para ser un virión completo, ¿sí? Entonces, según la presencia de esta estructura, nosotros a los virus lo vamos a clasificar. Los que tienen, ¿sí?, esta envoltura se clasifican en virus envuelto, y los que no tienen esta envoltura se clasifican en virus desnudos. Y vamos a ver más adelante que esa pequeña clasificación nos da un indicio de la forma de infección que tienen los virus. Normalmente los virus envueltos tienen la característica de entrar por transmisión directa. Siempre hay sus particularidades, ¿no? Hay sus, digamos, lo que rompen la ley, ¿sí? Capaz que algún virus envuelto puede entrar por otra vía, pero esta ley en la mayoría se cumple. Los virus envueltos se da por transmisión directa y los virus desnudos toleran más el medio ambiente y se da por transmisión, entra por vía digestiva más que nada, ¿sí? Por la forma de tolerancia. Entonces, vamos a marcar cuáles son las 4 partes importantes. Todos tienen entonces núcleo core, donde se encuentra el ADN o el ARN, asociados a proteínas. Este core viral está rodeado por la cápside. La cápside es una estructura que rodea, entonces tiene una de las funciones o propiedades más importantes, la de protección a este ARN o ADN, ¿sí?, que está formada por capsómeros. Luego tenemos que saber que el core viral más la cápside forman la nucleocápside, y a algunos virus se le agrega esta estructura que es la envoltura. Si voy muy rápido, preguntando, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Yo me tengo que ir a Posadas ahora. ¿Se puede recuperar o me puedo conectar el miércoles más allá de la asistencia, por lo menos para terminar ¿Sí? de ver la clase? ¿Sí? No hay ningún Bien. problema. Sí, disculpe que justo tengo ¿No? que ir No, no te para preocupes. llevarla a la abuela de mi No pareja te a preocupes. un turno. Igualmente, Agustina, yo te pongo la asistencia, ¿sabes? Porque Ah, si no bueno, vas a bueno. perderla, ¿sabes? Yo, porque el miércoles no te la puedo poner, porque esto es Ah, grabada directamente proporcional. O sea, claro. Sí, sí, por ustedes se eso dije, conectan, por yo las dudas me pongo. conecto igual un ratito. Está perfecto. Yo ya ahora, cuando tomamos la asistencia, algunos de tus compañeros de tu comisión me hace acordar, igual yo me acuerdo, y te pongo la asistencia. ¿Sí? ¿Está? Bueno, muchas gracias, Bien. profe. No de nada. Bien. Entonces, vamos a arrancar de adentro hacia afuera, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que son los ácidos nucleicos. Entonces dijimos que estos ácidos nucleicos, ¿sí? Estos ácidos nucleicos son los que tienen, vamos a decir, toda la información hereditaria de los virus. Toda esta información hereditaria está codificada en ellos. Y de acuerdo a qué tipo de ácido nucleico tengan, van a ser o ARN o ADN. De acuerdo a esto vamos a tener a que los virus que se denominan, que tienen el ácido nucleico ADN, se denominan desoxirribovirus. Y los virus que tienen ARN, ¿sí?,
se llaman ribovirus, ¿sí? Entonces, a los virus ADN, desoxirribovirus, y a los virus ARN, los ribovirus. Estos ácidos nucleicos, a su vez, según la cantidad de cadenas que tienen, pueden ser monocatenarios, una sola cadena de nucleótidos, o pueden ser bicatenarios, los que tienen 2 cadenas de nucleótidos, ¿sí? Y ahora vamos a algunas reglas también. La mayoría de los ribovirus, o sea, los virus ARN, habitualmente son mono, excepto los reovirus, ¿sí? Y los virus ADN, porque el ADN ya es bicatenario, son bicatenarios, excepto parvovirus, que hoy en día se llama eritrovirus B19, que produce una enfermedad que se llama eritema infeccioso, que ya lo vamos a ver en el práctico esta semana, y los circovirus, que nosotros no lo vemos porque no son de importancia clínica en este momento, ¿sí? Bien, a su vez, chicos, otras características que tienen es que los ácidos nucleicos, ¿sí?, pueden ser moléculas continuas, que esas moléculas continuas pueden ser lineales o circulares, ¿sí? O también vamos a leer que algunos ácidos nucleicos son segmentados. Y que un ADN o un ARN o un ácido nucleico sea segmentado le juega como a favor al virus porque exhibe mayores posibilidades de reasociación cuando se encuentran 2 virus en una misma célula. Y ello tiene importancia más que nada en cuando se mezclan, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que fue hace mucho tiempo, la pandemia de esta gripe, que al principio se pensaba que era una gripe aviar, y sin embargo fue una reasociación de la H1N1, la gripe porcina, con la aviar y con la gripe humana, ¿sí? Como que al tener estos fragmentos, algunos, más que nada, este ácido nucleico fragmentado le permite como asociarse y generar nuevas versiones de la influenza, ¿sí? Bien, entonces, esa es la característica que por ahí vamos a leer. Vamos a decir, ácido nucleico, ADN, bicatenario, fragmentado. Listo. Fragmentado es porque tiene la misma línea, el mismo ADN en 2 partes, y eso como que le permite una mejor reasociación. Bien, a su vez, este ácido nucleico, por ahí es lo que más cuesta entender un poquito, es lo de la polaridad, ¿sí? Un paso esencial en la replicación viral es la producción del ARN mensajero, ¿sí? Y según estos virus tengan la misma polaridad que el ARN, la misma, digamos, secuencia, vamos a tener diferentes tipos de polaridades. Y vamos a decir que, según la polaridad, estos virus se clasifican en positiva o negativa, según tengan o no la misma polaridad del ARN mensajero de la célula que parasita, ¿sí? Los ribovirus, por ejemplo, poseen lo que se denomina la polaridad, se denominan una polaridad ambisense. En algunas cosas vamos a ver más adelante, ahora vamos a ver eso, ¿está? Entonces, por ejemplo, entonces decimos que la polaridad puede ser positiva si la polaridad del ARN viral es igual al ARN mensajero de la célula huésped. Y la polaridad negativa necesita cambiar la polaridad positiva para proteínas características, ¿sí? Bien, entonces, los que tienen polaridad negativa, primero necesita cambiar el ARN, y de esa manera recién podemos completar lo que es la replicación. Y también vamos a escuchar, yo les diría solamente en los arenavirus, lo que es una polaridad mixta, ¿ok?
que tienen polaridad positiva y polaridad negativa, y estos se llaman ambisenses. Entonces, recapitulando un poquito, los virus, ARN, monocatenario, vamos a ver que siempre vamos a decir polaridad positiva o polaridad negativa. ¿Por qué? Porque tienen una cadena. Sin embargo, los virus ADN bicatenarios no hablamos de polaridades, ¿sí? Sin embargo, en los virus ADN monocatenario, las excepciones, tienen o positivas o negativas, ¿sí? Entonces, siempre que tengan una cadena es cuando vamos a hablar de la característica de polaridad. Cuando tenga dos cadenas, esa polaridad no va a existir porque va a tener las dos. Bien, entonces nosotros dijimos que los ácidos nucleicos, ustedes eso tienen que tener en cuenta bien, constituyen la base de la infectividad del virus. Pero para que sea infectante, ese ácido nucleico, para que sea la bomba que produce toda la fisiopatología, debe estar completo. O sea que ese ácido nucleico tiene que estar unidas a sus proteínas, las cuales esas proteínas forman las estructuras y son estructurales más que nada, que son indispensables para la replicación del virus, ¿sí? Estas proteínas que están asociadas a ese ácido nucleico, ¿sí? Van a leer ustedes que pueden ser estructurales, que son las que mantienen, digamos, la unión y están en mayor cantidad, por ejemplo, y luego vienen otras proteínas que comienzan a asociarse alrededor de él, que son los capsómeros, ¿sí? Estos capsómeros, la unión de estos capsómeros, forman la cápside. Y comenzamos con esta estructura que es tan importante. Esta cápside es una estructura que rodea al ácido nucleico, ¿sí? Entonces, y está formada, como les conté hoy, por subunidades proteicas denominados capsómeros. ¿Qué hace esta cápside? Lo que hace es proteger al ácido nucleico. En los virus desnudos se encuentran en la superficie, porque tienen el ácido nucleico, sus proteínas estructurales y alrededor la cápside, ¿sí? Y en los virus envueltos, como dije hoy, esa cápside, como vemos el dibujito, está rodeada por otra estructura que es la envoltura, ¿sí? ¿Cuáles son, digamos, la función o propiedades que tienen esta cápside? Entonces, protección del ácido nucleico, una de las más importantes. A nivel de la cápside se encuentran estructuras que que son proteínas, ¿sí? De uniones de membrana, donde lo que hacen es buscar a las células blancos para poder adherirse y para poder comenzar su fisiopatogenicidad, o sea, su replicación. Por ejemplo, actuar como antígenos que estimularan la respuesta inmune en el hospedador. Van a ver que vamos a ver antígenos y algunas veces los vamos a buscar a eso. Y una de las funciones más importantes se llama en reprimir, digamos, la expresión de los genes virales tempranos. Por ejemplo, cuando hablemos de papilomavirus, vamos a hablar mucho de estos genes tempranos, que son los early, que tienen mucho que ver con la producción de oncogenicidad, ¿sí? Pero, ¿qué significa reprimir la expresión? Estos genes tempranos en sí, los genes tempranos son aquellos que se expresan poco después de la entrada del virus a la célula huésped. Y lo que hacen es preparar el entorno de la célula para comenzar la replicación viral. Por ejemplo, no sé, modulando la maquinaria de producción de los ribosomas de proteína, evadiendo las respuestas inmunes, ¿sí? Entonces, como que le ayudan. Y esta cápside lo que hace es controlar a la expresión para que vaya paso a paso esta replicación o, digamos, la fisiopatogenicidad de los virus, ¿sí? Esta cápside, a su vez, adquiere formas
Y es una de las características que tenemos que saber, ¿sí? Y cuando hablemos de la forma, vamos a hablar de la simetría que adquiere la cápside. La simetría es, digamos, la forma que adopta un cuerpo con respecto al espacio. Es como hacer una evaluación a nivel tridimensional para poder dibujar correctamente nosotros los virus, ¿sí? La simetría de los virus pueden ser de 4 tipos: hexaédrica, compleja y binaria, ¿sí? Tenemos helicoidal, icosaédrica, compleja y binaria. La simetría helicoidal se asemeja a una escalera de caracol. Es esta que está acá, ¿sí? Los virus, después tenemos algunos con simetría cúbica o icosaédrica. Estas virus con simetría cúbica o icosaédrica se dice que son como poliedros, ¿tá? Regulares de 20 caras triangulares, 30 aristas y 12 vértices. No tenemos que saber eso, ¿sí? O sea, la icosaédrica, ¿tá? Son ciertas características, nomás para que ustedes sepan, que tiene una estructura bien geométrica, ¿sí? Bien, por ejemplo, estos virus pueden ser tantos, la de simetría icosaédrica o helicoidal pueden ser tanto virus desnudos como virus envueltos, ¿sí? O sea, una simetría no está relacionada a la presencia o no de envoltura, ¿sí? Tenemos diferentes características. Luego vamos a tener otro tipo de simetría, que recién lo dijimos que eran 4, ¿tá? Lo que vamos a hablar de una simetría compleja, ¿tá? Una simetría compleja son aquellos que no son ni helicoidales ni icosaédricos. Por ejemplo, el virus de la viruela, el poxvirus, que es el que está acá, se asemeja a una forma de ladrillo, se dice. Antes dábamos Max Poxvirus, hasta unos 3 años lo dábamos bien, pero ya hoy a partir del año pasado, ya no se dio más viruela, entonces por ahí esta simetría no aparecía, pero era el único que hablábamos. Y luego también podemos hablar de la simetría binaria, o de la simetría también llamada combinada, pueden llegar a leerla, ¿sí? Donde el ejemplo es de los bacteriófagos. ¿Se acuerdan que estos bacteriófagos los habíamos nombrado en Streptococcus piógenes? Que cuando convivían en el mismo ambiente piógenes con estos bacteriófagos, en mucosa respiratoria, podía aparecer un montón de otras fisiopatologías asociadas. Bueno, estos bacteriófagos son tipos de virus, ¿tá? Que poseen esta simetría binaria o combinada, donde poseen una cabeza con simetría helicoidal, lo va a ver bien acá, y una cola con simetría más que nada icosaédrica, ¿tá? Bien, vamos a otra estructura, la estructura que viene, que es la envoltura. Esta envoltura, a diferencia de la cápside, es de estructura o es de composición lipoproteica, igualita a la composición lipoproteica de la membrana de la célula hospedadora, ¿sí? Y la presencia, ¿sí?, de esta envoltura o no, más que nada, determina lo que se llama la resistencia, ¿sí?, del virus en el medio externo, ¿sí? Entonces, como yo les contaba hoy, lo que nos permite saber su medio de transmisión. La mayoría de los virus desnudos son resistentes, chicos, al medio externo. ¿Por qué? Porque al no tener esta membrana lipídica, al ser atacado por el sol, al ser atacado por el pH gástrico, no son alterados. Y siempre tenemos que pensar que el virus tiene que estar completo en su estructura para ser infectante. Por ejemplo, los virus desnudos, al no tener la envoltura,
son resistentes a la desecación, a los solventes lipídicos. Entonces siempre vamos a asociar que su forma de transmisión es vía fecal-oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque resisten en el agua, como les contaba hoy, al pH del estómago, a la acción de las sales biliares. Al contrario, ¿sí?, de que los virus que tienen esta envoltura son muy lábiles, son muy sensibles, vamos a decir, ¿sí? Por ello que su transmisión siempre tiene que ser por contacto directo, a través de gotitas de flush, a través de lo que es la transmisión sexual, ¿sí?, a través parenteral, a través de agujas, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho a través de algunos fomites, contacto directo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que tiene la envoltura? Son prácticamente las mismas funciones que tiene la cápside. Es como que viene a reemplazar la función de la cápside en los virus desnudos. Siempre tenemos que tener en cuenta que en esta envoltura se encuentran estructuras, por ejemplo, que igual que la cápside, que van a permitir la unión, o sea, tienen receptores, ¿sí?, que reconoce a la célula blanco, a la célula hospedadora, y lo cual a esa pequeña, cuando reconocen a la célula, se le permite la absorción, que es el primer paso de la partícula viral para reconocer a las células blancos, y estas proteínas cuando están asociadas se llaman glicoproteínas, ¿tá? Tienen muchísima importancia en el virus de HIV, por ejemplo, que se absorba y se pega a los receptores que le permiten la fusión con su célula blanco, ¿sí? Y tienen también funciones de potentes antígenos que estimularán lo que es la respuesta del hospedador, ¿sí? Entonces, fíjense, son, digamos, funciones idénticas a la cápside. ¿Por qué? Porque al estar su cápside estar protegida por una envoltura, ellas cumplen con la función. Eso no quita que la cápside tenga, chicos, proteínas también en los virus envueltos, ¿sí? De ahí es que ustedes tienen que, siempre cuando vemos que algunos virus envueltos tienen tanto antígenos a nivel de la superficie como también antígenos a nivel de lo que es la cápside, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a clasificar los virus? Los virus vamos a clasificar, y acá de esta clasificación pues, vamos a ir marcando cuáles son las características que vamos a remarcar nosotros. Entonces, podemos clasificar según su morfología, ¿tá?, según el tamaño del virus y simetría de la cápside, ¿tá?, y la presencia o no de envoltura. Según el tipo de ácido nucleico, ¿tá?, dentro de lo que es la morfología, la forma que tiene el virus. Entonces, ¿qué tipo de ácido nucleico tiene? O es un virus ADN o es un virus ARN. Listo. De ahí, ¿es un virus que tiene simetría icosaédrica o es un virus que tiene simetría helicoidal? ¿Sí? O simetría compleja o simetría ambisense. Y después hay que marcar sí o sí es un virus envuelto o es un virus. Nosotros estudiábamos las características microbiológicas de las bacterias, que decíamos gram positiva, anaeróbica, aeróbica, que teníamos que saber. Bueno, en virus la importancia, chicos, es saber qué tipo de ácido nucleico, qué tipo de simetría y si es un virus envuelto desnudo. Y estas tres características son las que siempre vamos a tratar, y vamos a agregarle a otra, ¿tá?, de armar en el cuadrito comparativo, y de esa manera tenemos que ir siempre acordándonos, ¿sí? Porque por ahí virus, creo que con algunos alumnos del práctico estuvimos hablando, tiene mucha memoria. Y al tener mucha memoria tenemos que buscar, digamos, formas de estudios que nos permitan acordarnos, ¿sí? Bien. Según su taxonomía, ¿tá?, según su taxonomía tenemos dos tipos de clasificación. Según la clasificación de Linneo, que es la clásica, donde vamos a nombrar siempre orden, familia, subfamilia, género y especie. Y de ahí es que vamos a nombrar, la mayoría de las veces, chicos, cuando comenzamos a estudiar el virus, vamos a decir, bueno, pertenece a la mayoría de las veces, gracias a Dios, arrancamos por familia. Familia
Paramoxiviridae, por ejemplo. Subfamilia, hay veces que lleva la misma principio y termina virinae siempre. El género, por ejemplo, Rubivirus, y después virus de la rubiola, que es la especie, ¿sí? Entonces siempre vamos a ubicar a los virus taxonómicamente. Luego hay una clasificación de Baltimore, que la dábamos antes, la verdad, pero en el teórico este año la mencionaron solamente y no le clasificamos más a los virus según esto. Que digamos en la bibliografía aparece, ¿está? Pero a pesar de que se sigue usando esta clasificación, sí, pero en el teórico no la dieron, así que para que ustedes sepan, porque la van a leer, es una clasificación de Baltimore que lo que hace es ordenar en 7 grupos según la característica, según el mecanismo de producción de ARN mensajero viral, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener que en el grupo 1 está el virus los virus más que nada de doble cadena ADN, ¿sí? Como por ejemplo, o sea, los bicatenarios, ¿sí? Donde tenemos adenovirus, herpesvirus, poxivirus. A mí me gusta mucho la clasificación porque ya me asocia y no tengo que estar como acordándome muy de memoria. Por ejemplo, en el grupo 2 tenemos los virus ADN, ¿sí? Monocatenario, que es parvovirus o eritrovirus B19. El grupo 3 de virus, el virus más que nada de doble cadena ARN, que es el reovirus, son solamente ellos. Y después jugamos con los ARN de polaridad positiva y ARN polaridad negativa, ¿sí? Fíjense que por ahí es más fácil acordarse de esta manera y a algunos les sigue sirviendo para poder ubicarse, ¿sí? No está mal que lo sepan. A mí personalmente no los tomamos más, ¿sí? Pero me permite saber bastante, me permite ubicarme bastante. Entonces, fíjense, ¿cómo clasificamos a los virus? Acá es para que por lo menos tengan una pequeña idea, ¿sí? Vamos a tener a los virus ADN, donde vamos a tener lo de doble cadena. De doble cadena tenemos envueltos, ¿tá? Y desnudos. Los envueltos tenemos herpesvirus, ¿tá? Y Pandaviridae. Los no envueltos tenemos circular y lineal, donde tenemos parvovirus y adenovirus. Y luego tenemos los de simple cadena. Acá parvoviridae, pero no es el eritrovirus B19, ¿sí? El eritrovirus B19 lo que hace es irse a simple cadena envuelto, que es lo que acá está el parvovirus B19. Luego tenemos que algunos tienen simetría complejas, como los poxvirus, que es el virus de la viruela. Dentro de los virus ARN tenemos los de cadena simple, polaridad positiva, los de cadena simple, polaridad negativa, y los de doble cadena. Fíjense que los de cadena simple, polaridad positiva, son envueltos y desnudos, y los ARN de cadena, o sea, monocatenario de polaridad negativa, son solamente envueltos. Y ahí es como que le permites ir sabiendo. Esta característica está muy buena, este cuadrito, para que ustedes cuando ya terminemos virus puedan ubicarlos, y es una manera también de saberse. Bien, y ahora viene una parte por ahí que es la que más cuesta entender de los virus, que es cómo replican los virus, ¿sí? La forma de replicación de los virus la vamos a dar, digamos, tratando de entender paso a paso, sin meternos en lo que es la virología en sí, digamos. ¿Sí? Espero que ustedes entiendan la forma de trabajar. Y después, en cada familia de virus, cuando tienen su forma de replicación, como por ejemplo HIV, hepatitis, tienen ciertas particularidades, o los virus oncogénicos,
vamos a ir hablando paso a paso. Entonces, primeramente, antes de que comiencen a replicar, tenemos que ver cómo los virus diseminan, cómo los virus entran. Entonces, los virus pueden ingresar al organismo luego de infectar una determinada superficie. Pueden, por ejemplo, entrar por piel, por mucosa, por algún tracto específico, ¿sí? Esta infección puede quedar circunscripta, o que significa localizada, o puede diseminarse por vía sistémica. Es todo este dibujito que está acá, ¿sí? Desde la superficie epitelial, acá, desde la superficie epitelial, los virus pueden ser transportados hacia los ganglios linfáticos, los ganglios regionales. De allí, desde los ganglios, pasan a sangre durante un periodo de tiempo bastante cortito. Eso se llama una primer viremia o viremia primaria, que en un periodo de tiempo es corto, y normalmente hay baja cantidad de virus. Una vez que hacen esa viremia primaria, algunos virus quedan haciendo viremia primaria solamente. Y otros pasan a ser una viremia secundaria, lo que le permite una diseminación a los otros órganos como hígado, vaso, médula ósea, músculo, endotelio vascular, que luego de replicar produce esta viremia con mayor cantidad de virus, y a través de los cuales los virus llegan a lo que se llama las células permisivas, ¿sí? Una vez que el virus llega a las células permisivas, son las células que es blancos de ellos, lo que hacen es comenzar la replicación. Una de las características fundamentales de los virus es su dependencia, como les contaba al principio, de la maquinaria biosintética y energética de la célula que infectan. Porque ellos son totalmente incapaces de replicar en un medio extracelular. Y esos son, digamos, las características que siempre tienen que ustedes acordarse de virus. Bien, ¿cómo es la replicación? Entonces, esta replicación, una vez que llega el virus a la célula permisiva, ¿sí?, la replicación puede producir daño o muerte celular, ¿sí?, siendo lo que es este daño o este proceso, esta muerte celular, el causante de lo que es la enfermedad viral. El paso inicial de la replicación es la unión, más que nada, a un receptor celular, a una célula susceptible o a una célula que permitió. ¿Por qué? Porque tiene los receptores de células blancas. Luego que comienza la replicación, se lleva a cabo, como les contaba yo, en estas células permisivas, utilizando lo que son los mecanismos biosintéticos de las células y usando y copiando toda en el ácido nucleico y en las proteínas virales, ¿sí? Pero ¿cómo se da? Una vez que entró el virus, la célula lo que tiene que hacer es, la célula parasitada tiene que obedecer, digamos, o el virus hace que la célula parasitada obedezca las órdenes codificadas por el genoma viral. ¿Por qué? Porque el virus necesita que comiencen a sintetizar productos virales, que luego comiencen a ensamblarse, que van a dar lugar a la formación de nuevos viriones, que cuando estén formados estos viriones van a salir de la célula donde están replicando para iniciar nuevos ciclos de replicación en otras células, ¿sí? Eso es la replicación. ¿Cuáles son, digamos, las etapas de la replicación? Vamos a tener lo que es la absorción, donde
es la unión de esos receptores, ya sean glicoproteicos a nivel de la envoltura o proteicos a nivel de la cápside, esos son virus desnudos, donde a través de los receptores la partícula viral necesita de una célula viva y se adhiere a la membrana plasmática mediante esas proteínas, ya sea como les conté hoy, de la cápside o de la envoltura, denominado antirreceptor o proteína de unión. Se une entonces a la molécula presente en la superficie celular. Cada célula tiene, digamos, unos receptores específicos y eso le da lo que es la susceptibilidad celular a un determinado virus. Pero lo que tenemos que entender es que la presencia de receptores específicos no tiene que tener solamente receptores específicos a nivel de la envoltura o a nivel de la cápside. Tiene que haber, por ejemplo, un tropismo celular también, o tisular, que es la capacidad de cada virus de invadir diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Cada virus tiene afinidad por un tipo de tejido, entonces no solamente la célula tiene que tener el receptor, sino que también el virus tiene que tener su correceptor y también tener tropismo por el tejido que va a parasitar, ¿sí? Luego que se unió, viene lo que es la penetración. Entonces, luego de la unión al receptor del virus, debe atravesar la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque necesita, digamos, iniciar lo que es la replicación. Los virus envueltos, cuando penetran, lo hacen por fusión de membrana. Y los virus desnudos lo hacen por endocitosis mediada por un receptor. ¿Sí? Listo. Se unieron y comenzaron la penetración. Luego viene lo que es el desnudamiento. El desnudamiento, más que nada, es... Ahí estamos. El desnudamiento lo que hace es la pérdida de la cubierta externa viral, ya sea de la cápside o sea de la envoltura, y es súper importante porque de esa manera comienzan a expresar los genes virales, ¿sí? Esta expresión ya sea de los genes tempranos, esta expresión de los genes y esta replicación del genoma, lo que hace es, la expresión del genoma es a través de lo que son la síntesis de proteína, y la replicación del genoma es a través de la síntesis de molécula de lo que es la progenie del núcleo, se dice, ¿sí? Una vez que expresó este genoma, lo que hace es ensamblar el ensamblaje y lo que es la liberación. Una vez que se ha sintetizado gran cantidad de proteínas y genomas virales, se tiene que volver a formar la molécula viral, volver a ensamblar, se dice. Y esto comienza con la formación de ensamblaje de distintos componentes, de proteínas, más que nada, y luego tiene que salir. ¿Pero qué pasa? Para salir, tanto los virus envueltos con los virus desnudos tienen mecanismos de salidas. En general, lo que son los virus envueltos lo hacen por brotación. ¿Por qué? Porque necesitan, necesitan llevarse parte de la membrana celular. Hay veces que estos virus envueltos pueden salir por esta brotación, transgemación, perdón, y hay veces que estos virus envueltos pueden originar infecciones persistentes, ¿sí? Y justamente porque tienen la capacidad de salir de la célula sin dañarle. Y los virus desnudos, ¿por qué? Porque ellos constantemente necesitan mantener esa membrana plasmática completita, ¿sí? Y los virus desnudos
solamente pueden liberarse de la célula destruyendo la célula, por medio de lo que es la muerte celular, ¿sí? Entonces esa por ahí es la forma de salida para que ustedes entiendan por ahí lo que es un poquito la multiplicación viral. Es como muchos pasos, pero vamos a tratar de entender los pasos básicos para que ustedes entiendan qué pasa dentro de lo que es la célula, ¿sí? Bien, eso chicos es, digamos, las características generales de esta replicación y característica de los virus. No sé si fui muy rápido, si se me entendió, si pudieron haber sacado las dudas que tenían, si escucharon las clases antes. Profe, en la viremia primaria sería cuando el virus atraviesa y después y llega a la sangre y ahí disemina. Es como una primera diseminación, digamos, cortita, ¿está? Porque es cuando está acá, ¿sí? Acá entonces lo que hace es, la infección lo que hace entra, ¿está? O sea, el virus entra por medio de la superficie y esa infección puede quedar o localizada, ¿está? O puede diseminar. Cuando el virus no queda localizado y necesita diseminarse, ¿está? Desde la superficie esta epitelial, los virus pueden ser transportados hacia la sangre primero. Esa primer transportación del ganglio a la sangre, ¿tá? Desde la superficie, perdón, a los ganglios regionales, lo que hacen es comenzar a hacer una primera replicación, ¿tá? En bajo tiempo, y eso le permite llegar a veces a la médula ósea, al hígado, al vaso, a algunos lugares, ¿sí? Y eso hace una primer viremia. Luego, cuando replicaron acá, ¿tá? Luego de replicar, produce lo que es una viremia secundaria, donde se van hacia los otros órganos más importantes, donde llegan a las células donde ellos van a producir su función. Hay virus que solamente hacen una viremia primaria. Y hay virus que solamente hacen viremia primaria y viremia secundaria. Y ahí es cuando nosotros vamos a hablar en cada de esos virus, a entender la respuesta con la formación de anticuerpos. ¿Se acuerdan? No sé si vos te acordás, Orlando, que en los virus respiratorios algunos quedaban en mucosas respiratorias solamente, ¿sí? Sí, Y sí, sí. eso no generaba anticuerpos, ¿sí? Y los virus que, como la influenza, ¿te acordás que se iban hacia otros lugares? Claro, y ahí Y generaba. ahí generaba anticuerpos. Pasa, por ejemplo, cuando vamos a ver ahora en el sarampión, en la rubiola, en la papera, hacen una viremia primaria y hacen una segunda viremia. En esa segunda viremia, donde ellos se van a los órganos donde van a actuar, que es la piel y un montón de otros lugares que vamos a ver, generan los anticuerpos protectores. ¿Sí? Profe, ahí está. Gracias. Bien. Les voy a nombrar, porque ustedes no lo van a dar a esto, ¿sí? Pero para que ustedes, vamos a nombrar solamente algo de antivirales, ¿sí? Donde los antivirales son, vamos a tener, por ejemplo, agentes que inactivan a los virus, que se llaman virucidas, ¿tá? Son aquellos que matan al virus. Aquellos que inhiben la replicación, como hablábamos en fármaco, en la parte de bacterias, antibióticos, ¿sí? Luego tenemos los que inhiben la replicación viral, ¿tá? Que son los antivirales propiamente dicho, y aquellos agentes que aumentan o modifican lo que es la respuesta inmune, que son los inmunomoduladores, que son los interferones. En las patologías virales vamos a ver que ustedes pueden encontrarse con este tipo de fármacos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los antivirales que ustedes pueden leer o podemos nombrar? Por ejemplo, aciclovir. Vamos a dar mucho, vamos a nombrar los herpes virus, los alfa, tienen la característica de poder ser, ahí está por ejemplo los varicela zoster, encefalitis herpética, ¿sí? Herpes 1, simplex 1, simplex 2, ¿tá? Son muy usados, aciclovir. Vamos a ir nombrando, ¿no? Ganciclovir también lo mismo, ¿sí? Ganciclovir
Es muy usado cuando vemos citomegalovirus, digamos, es bastante utilizado ese retroviral en personas trasplantadas para evitar, ¿sí?, que el citomegalovirus, que es tan nefropático, que en estas personas trasplantadas puedan hacer daño. La ribavirina, en neumonía por sincitial. La rinantodina y la amantodina en influenza. ¿Sí? Y en HIV se da todo un protocolo que esto va cambiando, ¿sí? Por eso es que queremos solamente mostrarles para que ustedes les suene lo que son las palabras. Igualmente yo creo que en fármaco ustedes dan mucho mejor esto. Nunca damos farmacología ni tampoco tomamos tratamiento. Igualmente como bacteria, ¿ya? Ni siquiera en HIV, que tiene todo un protocolo de tratamiento, porque eso cambia mucho según infectólogo, según caso clínico, según nuevos protocolos de tratamiento, ¿sí? Es para que a ustedes les suene cuando estemos dando, ¿sí? Los inhibidores de la proteasa viral normalmente es el indinavir. Y listo, chicos. Y eso es todo con respecto a generalidades, ¿sí? Y antivirales, que la verdad que nunca tomamos eso, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Fue muy hablada la clase, ¿no? Fue muy aburrida. ¿Todo bien, profe? Una pregunta. Dígame. En los pasos de la replicación vio que decía en el punto 3 decía eclipse.